Eva, como periodista que además tienes una visión larga ya por tu dedicación en los temas económicos, hemos puesto siempre de relieve el activo que significa la ubicación geoestratégica de Aragón. De acuerdo, pero eso es un activo indudable, pero hay activos insuficientes si no hay una proactividad, valga la redundancia, para que la logística alcance las expectativas que se le suponen. ¿Qué visión tienes de lo que ha sido la evolución de la logística en Aragón y cuando ya está además avanzada esta segunda década del siglo XXI? ¿Qué perspectiva tienes como periodista y persona interesada en esta cuestión que me consta además? Pues buenas tardes a todos. Yo tengo una perspectiva con claroscuros, como casi todo cuando pasa mucho tiempo, ¿no? Yo me enfrento al término de la logística hace 23 años, cuando empiezo en esto del periodismo, y les confieso a todos que entonces tuve que acudir al diccionario para ver lo que era, porque todavía no lo sabíamos, no lo teníamos claro, ¿no? Y sin embargo, han pasado ya más de 20 años y una semana como esta, por ejemplo, aparte de un foro como este, yo escuchaba ayer o antes de ayer a la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza que decía: el reto ahora de la ciudad es la ciclologística. Y pensaba, fíjate, hemos pasado de tener que buscar en el diccionario esta palabra a ya ir abundando en este término y especializarlo de esta manera, ¿no? ¿Qué ha pasado, me preguntaba yo, en estos 20 años para llegar a poder contar lo que todos los invitados a esta mesa redonda están contando en este momento? 20 años o casi deberíamos decir los últimos 10, porque todo esto despega en la década del 2000, que es en la que nos encontramos, ¿no? Precisamente entonces, cuando yo tenía que acudir al diccionario, no existía Plaza, no existía la TMZ, no existía el clúster, no, el aeropuerto de Zaragoza sí, pero estaba siempre en la UBI, o por lo menos los periodistas decimos, a ver si despega, porque no acababa de despegar aquello, ni en pasajeros desde luego no, y lo de la carga yo creo que se empezaba a pensar entonces, ¿no? Entonces, ¿qué evolución hemos tenido? Porque sí que es verdad que, como dice Ramón, yo como periodista he escuchado muchos discursos. Primero he hecho información económica, he hecho información política también, y yo creo que no hay ni un representante público en esta comunidad, me da igual que sea empresario, que político, que sindicalista, que no haya puesto en valor la situación geoestratégica de Aragón, ¿no? Yo creo que la frase tan manida de Zaragoza está en un radio de 300 kilómetros al alcance del 70% del Producto Interior Bruto, los periodistas que hemos hecho economía o que hacemos economía la tenemos grabada a fuego, ¿no? Porque se ha repetido muchísimas veces. Pero realmente esto salta del discurso y del papel y de la tribuna de oradores a la práctica en la década en la que nos encontramos ahora mismo. En 2002 comienzan las obras de Plaza, en 2006 se inaugura. En el 2001 comienza su actividad la terminal marítima. El aeródromo de Caudé arranca en el 2013. O sea, todo acaba de pasar, como quien dice. Entonces, eso me lleva a preguntar, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues bueno, yo creo que ha sido una suma de muchas cosas. Y como me parece justo, ya que me pedís que eche la vista atrás, acordarme lo primero de las personas, yo creo que es bueno nombrarlas. La idea de Plaza empieza en un ingeniero de aquí, de esta tierra, que se llama Juan Antonio Ros, que es el primero que nos menciona esta palabra que no sabíamos, que es logística y que es intermodalidad. Este ingeniero que se ha formado fuera vuelve a su tierra y de repente dice, ¿por qué no nos ponemos en marcha con esto? Y en 1995 él da a luz un documento que se llama 20 razones para una plataforma logística, y de ahí empieza a trabajarse en lo que es Plaza. Pero es que también hay una familia aragonesa que se llama López Soriano, que es la que impulsa también que un aeródromo se lleve a Caudé, a Teruel, y un consejero también turolense que se llamaba Javier Velasco. O sea, es que cuando ocurre todo esto, yo creo que es bueno, ¿no?, empezar por las personas, porque alguien tuvo la idea en un primer momento, luego hubo políticos que, como dice Paco Lafuente, hay que gestionar, la supieron gestionar. La idea de Plaza, cuando empieza su aprobación, se aprueba por unanimidad en el gobierno del alcalde Triviño, que entonces no era tampoco muy corriente lo de las unanimidades, no se crean que esto solo pasa ahora, y se aprueba por unanimidad. Y luego esa idea la adopta el gobierno del popular Santiago Lanzuela, la impulsa y la construye el del socialista Marcelino Iglesias.
la judicializa y digamos que abre un paréntesis por la crisis y por más cosas, el gobierno de Luisa Fernanda Rudi, y al final llegamos aquí, en esta legislatura, pudiendo hablar de lo que estamos hablando, pero es que realmente han pasado muchas cosas, ¿no? En Aragón. Ya hablamos de plaza, pero podemos hablar de todo lo demás. Y además, después de hablar de las personas, evidentemente todos somos, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. La circunstancia de esta década ha sido la globalización. Y ha sido la deslocalización, y ha sido el que ya no sea tan importante dónde producir las cosas, sino lo rápido que tienen que llegar a los sitios y al consumidor. Y al final todo eso, junto con el crecimiento económico que estamos viviendo después de la crisis en estos últimos años, pues yo creo que han sido el despegue fundamental. Pero cuando digo claroscuros, y ahora viene la parte oscura, es que también pienso que, destacando todo lo bueno, que es lo que acabo de hacer, también creo que hemos perdido mucho tiempo. Como periodista yo tengo la sensación de que en esta comunidad a veces, que es muy aragonés esto, hemos ido detrás de quimeras, como por ejemplo la travesía central del Pirineo, que a todas luces era una obra, o es, que no digo que no haya que hacerla, que yo no soy ingeniera, pero que es costosísima, que según los ecologistas es un atentado medioambiental, que ha sido durante muchos años un mantra monolítico que aquí se ha perseguido y que a la vez se ha rechazado, en cambio, otras cosas que teníamos mucho más cerca. El corredor Cantábrico-Mediterráneo. Yo me pregunto por qué nos hemos subido tan tarde al carro, cuando es a todas luces tan beneficioso para precisamente potenciar esa situación geoestratégica que tiene la comunidad autónoma. Cuando se ha empezado a arreglar esta vía tan maltrecha que une Zaragoza con Teruel y con Sagunto, hemos visto cómo se están multiplicando precisamente el tráfico de mercancías con el puerto de Valencia, el puerto de Barcelona. Aquí tengo al experto, ¿no? También. Entonces, por eso hablo de claroscuros, porque me da la sensación que también ha ocurrido con el Canfrán, que es un paso que ya está abierto, que tiene que reabrirse, mejor dicho, pero que ya está hecho, que siempre se ha despreciado como una vieja idea romántica y que, sin embargo, hay un informe del Consejo Económico y Social de Aragón del 2009 que dice que también podría a lo mejor servirnos para mercancías, porque según los cálculos de este organismo podría llegar a transportar entre 1,5 millones y 3 millones de toneladas, que desde luego nada tiene que ver con lo que se transporta por carretera, eso lo tenemos claro, pero sí que es la mitad, curiosamente, de lo que se transporta por ferrocarril ahora mismo, con lo cual, a lo mejor en términos relativos la cosa no es tan desdeñable, no es tan romántica solamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hemos llegado aquí después de haber pasado más de 20 años en estas 2 últimas décadas, haciendo muchas cosas bien, pero también a veces mirando hacia el lado que a lo mejor no teníamos que mirar. Y aún así, estamos en un momento en el que la logística, que parece que iba a servir a las empresas, se ha convertido en una empresa en sí misma también, ¿no? En una fuente de negocio y diversificación, con lo cual creo que eso es la buena noticia que hay que seguir relanzando a partir de ahora. Muy bien. Y Marcos, hablabas de lo que habéis hecho en el aeropuerto de Zaragoza, de cómo estáis creciendo, etcétera. Si las expectativas de desarrollo socioeconómico se cumplen, ¿está preparado el aeropuerto de Zaragoza actualmente para poder absorber lo que se puede esperar de él en los próximos años? Y en relación con ello, ¿por qué creéis vosotros que el transporte aéreo es recomendable y es muy útil para las empresas aragonesas en relación con otros medios de transporte? Esas 2 cuestiones. Si creéis que podéis absorber ese crecimiento con la infraestructura que tenéis actualmente y por qué ofrecéis ello como alternativa más óptima para nuestras empresas. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, con la infraestructura actual, no. Ya digo que no. Por eso tenemos ampliaciones ya en marcha, tanto en obra como en proyecto. Al final, la capacidad aeroportuaria pues, depende de subsistemas, de pistas, plataformas, terminales de carga, agentes de handling, suministradores de combustible. Las pistas tienen capacidad de sobra, hay que renovarlas, pero tienen capacidad. La plataforma es lo que se ha quedado ahora mismo un poco justo, por eso está planificada la ampliación para allá. Las calles de rodaje hay que renovarlas, esto no aumenta capacidad, pero es necesario. Las terminales de carga, como decía antes, tenemos 5, pero ya tenemos planificada la sexta, o sea, hay que invertir continuamente. En los últimos años venimos creciendo más o menos a una media anual de un 20, un 30%, 25% de media más o menos. Esto es muy complicado.
pero yo creo que si por algo nos hemos caracterizado durante 2 años es por haber sabido, digamos, un poco estar a la altura de lo que nos demanaban los clientes, ¿no? Con todos los hándicaps que tenemos. El primero es que realmente no conocemos las previsiones de crecimiento de nuestros clientes. O sea, si nuestros clientes nos entregan en los próximos 10 años vamos a crecer esto, pues la planificación es mucho más fácil, pero realmente esto no lo tenemos, con lo cual tenemos que sacar un poco la bola de cristal. Después también tenemos un hándicap, sin que sirva de excusa. Hoy por hoy seguimos teniendo una empresa pública, aunque hace 3 años dejamos entrar capital privado del 49%, el 51% sigue siendo pública, con lo cual, digamos, tenemos unas pequeñas fricciones a la hora de contratar y de ejecutar las necesidades desde que se detectan. Pero no obstante, bueno, ahora mismo, digamos, somos un híbrido raro, ¿no? Tenemos lo malo de lo público, la lentitud, la posible lentitud a la hora de ejecutar las necesidades, y lo malo de lo privado, ¿no? Que tenemos inversores muy potentes a los que hay que rendir cuentas cada año porque ponen la mano. Pero bueno, a pesar de ello, en los últimos 6-7 años ha invertido casi 30 millones de euros, para los próximos 3 tenemos previsto unos 25, y bueno, puede parecer calderilla al lado de los 1.000 millones del plan inmobiliario de Barajas o de Barcelona, pero bueno, si sumamos la terminal del 2008, pues son más de 100 millones, con lo cual yo creo que es una inversión considerable que nos dejará preparados para los próximos años. Respondiendo a la segunda pregunta, sobre la tipología de carga, porque ¿qué aporta el transporte aéreo, ¿no? Según la tipología de carga? Si miramos el movimiento mundial de mercancías por tonelaje, prácticamente la gran debería decir el 99% se mueve por mar. Menos del 1% es por vía aérea, ¿no? Pero si miramos el valor de esta mercancía transportada, el valor de la mercancía transportada por vía aérea representa el 25%. Significa que lo que se mueve por avión es muy valioso, muy caro, es lo crítico, ¿no? Lo que se mueve por avión. Si queremos mover algo de Europa a China, por ejemplo, un barco puede tardar 3-4 semanas a un coste, pues, no sé, céntimos por kilogramo, 4 o 5 céntimos. El avión tarda 10-12 horas, pero claro, el coste se va a un euro y pico, casi 2 euros por kilo. Bueno, el coste se dispara, pero la rapidez también. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El que envía algo por avión es porque no tiene más remedio, porque necesita el avión. Entonces, ¿quién necesita el avión? Pues empresas con mercancías, digamos, con un ciclo muy corto, por ejemplo, desde que se fabrica hasta que tiene que llegar a la tienda. No sé, por ejemplo, Apple, para enviar mercancía en Navidad, no puede enviarlo por barco, tiene que enviarlo por avión. Zara, que cambia las colecciones cada mes, cada 2 meses, hace 2 envíos semanales a todas las tiendas del mundo, o lo hace por avión o no llega, ¿no? Pues también mercancías valiosas, ¿no? Metales preciosos, joyas, obras de arte. El transporte aéreo aporta un plus de seguridad y de rapidez en el transporte, es muy importante para estas mercancías. Pues mercancías perecederas que necesitan una temperatura controlada en todo el ciclo. Hay contenedores con temperatura, pero hay ciertos productos que no soportan tanto tiempo en un transporte tan largo, entonces necesitan del avión. Otros tipos, o sea, animales vivos que necesitan digamos, un servicio adaptado, ¿no? Desde el aeropuerto de Zaragoza ha salido prácticamente todo, ¿no? Caballos, cabras, pollitos, perdices. Vamos, podría citar ejemplos de lo más variopinto. Al final, la carga aérea hay 2 formas de transportarla, o en los aviones de pasajeros o en los aviones cargueros. En los aviones de pasajeros en Zaragoza es inviable. Son aerolíneas de bajo coste, a rutas de medio alcance con unas escalas de 25 minutos. En 25 minutos, a duras penas puede subir el pasaje y las maletas como para pensar en subir carga, ¿no? Nuestro negocio son los aviones cargueros puros de punto a punto, ¿no? En las que el cliente decide de dónde sale y a dónde llega. Esto obviamente es más caro, ¿no?, que llevar carga en los aviones de pasajeros, pero por otra parte aporta muchas ventajas. Que la restricción de volumen en una bodega de pasajeros, tienes que adaptar la mercancía a las rutas que haya, al horario que te ponga la compañía y al espacio que haya en bodega. Si tú fletas el avión, pues la limitación, tú decides de dónde sale, tú decides a dónde va y el tamaño de carga que quieres meter. Ese es nuestro negocio. Muy bien, gracias.